¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Ok, Anita, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bien, chicos, ya se había empezado con frase nominal parte 1 en la semana 9. Y se había detallado un poco los elementos que intervienen en la frase nominal, me refiero al sustantivo, ¿no? Que es una de las categorías léxicas más importantes de la frase nominal, puesto que hace las veces de núcleo. Otro elemento importante en la frase nominal es el adjetivo, ¿ok? Esta categoría gramatical tiene diferentes definiciones dependiendo de la perspectiva que se le dé, ¿no? Morfológicamente tú ya sabes que se trata de la construcción de la palabra, ¿no? En ese sentido, el adjetivo lo podemos definir como un lexema variable. ¿Se acuerdan cuando vimos morfología y veíamos que algunos lexemas, algunas raíces lexicales aceptaban otros morfemas? ¿Ok? Bien. El adjetivo es una de las palabras que se caracteriza por ser un lexema variable. ¿Y por qué? Porque admite morfemas flexivos. Los morfemas flexivos, recuerden que dan información de género y número, y también morfemas derivativos, que son aquellos que eran capaces de formar otras palabras y también otras categorías léxicas. Por eso es que vemos ahí ejemplos como estudiosos, ¿no? Claro, han colocado alumnos estudiosos, pero el adjetivo realmente es estudiosos. ¿Ok? Y podemos visualizar que indudablemente el adjetivo estudiosos es una palabra, es un lexema variable, puesto que acepta derivativos, ¿no es cierto? Y también acepta los flexivos. Otra definición que le podemos dar al adjetivo, semánticamente hablando, recuerden semánticamente significado, ¿no es cierto? Significado. Es que el adjetivo expresa características, expresa cualidades. ¿Y de quién? Del sustantivo. ¿Ok? El adjetivo califica al sustantivo. Da características que pueden ser físicas o que pueden ser subjetivas al nombre o sustantivo. Entonces podemos ver acá en estos ejemplos: impetuoso docente, el sustantivo docente, el nombre docente, está siendo, ¿sí?, caracterizado como impetuoso. Ahí está. Impetuoso es el adjetivo que está calificando al sustantivo docente. Pizarra blanca, ahora pizarra es el sustantivo, y blanca, el adjetivo, está diciendo o está dando a conocer las características del sustantivo pizarra. Entonces, por eso es que semánticamente hablando, el adjetivo es una palabra que expresa características físicas o cualidades del nombre o sustantivo. Otra definición que le podemos dar al adjetivo ya desde el punto de vista sintáctico, recuerden, sintaxis es análisis de oraciones, ¿ok? Analizamos las relaciones o la función o el rol que está cumpliendo esa palabra dentro de la oración o dentro de un signo lingüístico, que podría ser también una frase. Entonces, el adjetivo cumple tres funciones. Tres funciones cumple el adjetivo. El adjetivo, para empezar, desde el momento que acompaña a un sustantivo, desde el momento que da características, ¿sí?, que da características de un sustantivo, está modificando ya su significado. Si yo digo un buen estudiante, no es igual a decir un estudiante. Ya desde el momento que digo buen estudiante, yo ya estoy modificando el significado de estudiante. Lo mismo pasa acá, ¿no? Un estudiante bueno. Es importante indicar que el adjetivo puede estar antes o puede estar después del nombre. Otra característica u otra función que cumple el adjetivo, y lo vamos a ver más adelante cuando analicemos también oraciones, es que hace de complemento atributo. ¿Por qué? Porque en oraciones en donde el verbo es un verbo copulativo, me refiero que va a tener como verbo clásico el verbo ser o estar, u otros, porque no son los únicos copulativos que existen.
este adjetivo va a ser las veces de complemento atributo. Ahora, el adjetivo no es que solo haga esa función, también hay frases que hacen la función. Y el adjetivo, además, cuando hay oraciones que no tienen verbos copulativos, sino verbos predicativos, estos hacen de complemento predicativo. Entonces, te has dado cuenta cómo en la sintaxis la relación que haya determinará el rol o la función de la palabra. Entonces, no te olvides, morfológicamente hablando, el adjetivo es un lexema variable, semánticamente expresa características o cualidades del sustantivo y sintácticamente cumple tres funciones. Modifica, modificador directo, es complemento atributo y es complemento predicativo. Ahora, hay acá un llamativo importante. Te están diciendo que hay que tener en cuenta que el adjetivo sí modifica al sustantivo. ¿Ok? Modifica al sustantivo. Sí, pues lo hemos visto. Y debe concordar en género y número. Si el sustantivo está en femenino, el adjetivo también tiene que estar. Y si está en singular, también deberá estar en singular o plural, ¿no? Etcétera. ¿Qué más tenemos acerca de la frase nominal parte 2? Ok, ahora el adjetivo se ha clasificado en tres. Puede ser adjetivo epíteto, puede ser adjetivo especificativo, puede ser adjetivo explicativo. Manejemos palabras clave, ¿ok? Para acordarnos rápidamente. Adjetivo epíteto es cuando da una característica que tú ya sabes que la tiene de manera natural, es una característica intrínseca. ¿Ok? Vamos a señalar esto acá. Es una característica intrínseca. ¿Ok? Adjetivo epíteto es una característica intrínseca. Claro, ¿ves? Mira acá, cielo azul. El cielo suele ser azul, sí, también hay cielos muy oscuros que se ven negros o grises, ¿no? Pero el cielo suele ser azul, ¿no? El veneno es mortal, ¿no? ¿Ok? El veneno es mortal. Entonces, un adjetivo epíteto va a indicar una cualidad natural, ¿ok? Una característica que la tiene de todas maneras ese sustantivo, ¿ok? Entonces, ese adjetivo va a reiterar esa característica. Ahora, el adjetivo especificativo, vamos a subrayar acá la palabra clave que sería restringir o delimitar, como quieras. Delimitar o restringir. Claro, ¿por qué? Porque te va a dar una característica que hace de que este sustantivo o este nombre ya se distinga de los demás. No es igual decir pupitre blanco a decir pupitre marrón o a decir solo pupitre. Entonces, va a delimitarlo, va a agruparlo en un subconjunto, ¿no? De todos los pupitres que existen. Pupitre grande, pupitre chico, pupitre marrón, pupitre roto, etc. Por eso es que el adjetivo especificativo delimita o restringe el significado del sustantivo. Y cuando hablamos del adjetivo explicativo, mira, acá vamos a subrayar esto, valorativa. ¿Por qué? Porque las características que se dan del sustantivo es en base a un juicio, a una valoración, ¿ok? Quiere decir que este adjetivo explicativo, vamos a bajar acá la flechita, tiene subjetividad, es subjetivo. Claro, porque depende de quién valora, depende de quién califica ese sustantivo, ¿no? Mientras que el especificativo es objetivo. Y el epíteto reiterativo, porque reitera una cualidad que ya sabemos que es, que tiene. Reiterativo.
¿Ok? Entonces, miren, talentosa alumna es a partir de una valoración, ¿no es cierto? Examen difícil. Es una valoración y es subjetivo porque de repente para un grupo, para una persona puede ser difícil, pero para otra no. Entonces, por eso es la palabra clave de subjetividad. Bien, entonces recuerda 3 clases de adjetivo: epíteto, reiterativo, especificativo, objetivo y explicativo, subjetivo. Vamos a ver entonces con esta pregunta si se ha entendido lo que se ha indicado en la primera parte. Esta pregunta dice así: marque la alternativa correcta respecto a los tipos de adjetivo subrayados. Bien, hay un texto, te están preguntando solo por los subrayados, solo por los subrayados. ¿Ok? Marca la alternativa correcta respecto a los tipos de adjetivos subrayados respectivamente. Quiere decir que en ese orden, ¿ya? La clase que tiene próspero y la clase que tiene ilegal en este texto. Y hay que escoger una de las respuestas. Ok, a ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta al analizar este texto? Usamos el chat. ¿Qué texto es? A ver, dice así: la venta y el consumo de alcohol están prohibidos en muchas partes de dicho país, lo que ha dado lugar a un próspero mercado ilegal, con destilerías clandestinas que provoca cientos de muertes cada año. ¿Ok? ¿Cuál será la respuesta? Bien, ¿ninguna respuesta? Dafna, Natalie, Benjamín, Stacy, Ariana, Lucero, Rodrigo, Adrián, Joaquín, Glenin, Adriana, Leina, Eduardo, Natalie, Aileen. El adjetivo próspero, ¿qué tipo de adjetivo o qué clase de adjetivo será? Epíteto, especificativo, acuérdense, epíteto, especificativo o explicativo. Como hemos dicho, ¿no? El epíteto reitera. Ok, Dafna. Dafna dice que es besito. Besito, dice Dafna. ¿Ya? Y justo estaba mencionando, ¿no? El epíteto reitera una característica que ya sabemos que la tiene, ¿no? Que es obvia su característica. Es una característica natural de ese sustantivo, que suele tenerlas casi siempre. Lenin dice que la respuesta es dedo. Ok. El explicativo tiene un carácter de subjetividad porque es producto de una valoración, ¿no? Y luego el especificativo sí es objetivo porque simplemente se le da una característica de manera tal cual, ¿no? Como se ve, se clasifica y se da la característica. Entonces, si nosotros decimos, ¿no? Lo que ha dado lugar a un
próspero, mercado y legal. Mira, ahí vemos, para empezar, que el adjetivo puede estar antes y el adjetivo puede estar después. Y vemos que el adjetivo próspero está antes del sustantivo mercado, ¿no? Y el adjetivo ilegal está después. Entonces, si nosotros analizamos específicamente cuál es la función del adjetivo próspero, nos podemos dar cuenta, ¿no?, que es parte de una calificación, de una valoración que está dando el que ha redactado este mensaje, ¿no? Dice, lo que ha dado la venta y el consumo de alcohol están prohibidos en muchas partes de dicho país, lo que ha dado lugar a un próspero mercado ilegal. Entonces, la palabra próspero está dentro del contexto de una valoración. Entonces, estamos hablando de que es un adjetivo explicativo, porque esa es la característica de los explicativos. Y cuando dice mercado ilegal, ahí estamos viendo objetividad, ¿no? Está simplemente clasificando lo que se ve, un mercado que no es parte de una legalidad o de una regulación, ¿no? De repente de una entidad gubernamental, ¿no? Entonces, acá se trataría de un adjetivo especificativo. Siendo así, el análisis estamos ante lo siguiente, ¿no? Próspero, explicativo, e ilegal, especificativo. Quiere decir que la respuesta es dedito. Dedito. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Las participaciones de Dagna, Glenin y Ariana, ¿no? Chicos, entonces miren, definitivamente todo recae en comprender bien la teoría. Mientras entendamos la teoría, pero practiquemos, vamos a ir reforzando, vamos a ir mejorando la comprensión. No se trata solamente de una clase de 2 horas, sino que definitivamente un ciclo tan corto, y eso que no es verano, porque verano todavía es más corto, verano es 2 meses, ¿no? Implica de que tú hayas tenido un objetivo de encierro total, ¿no? Para dedicarte solo a estudiar. Básicamente, no estamos hablando de lenguaje, nada más estamos hablando de varios cursos. Entonces, se trata de la respuesta dedo. ¿Ok? Muy bien, felicitaciones. No importa si nos equivocamos, lo importante es intentarlo, tratar de hacerlo, ¿ok? Y luego ver, ay, ¿por qué me equivoqué? Ah, ya no me di cuenta de este detalle. Ahora, otro punto, cuando analicemos, porque recuerden que ya desde la semana 9 están entrando al terreno de análisis, cuando analicemos, cuando nos pidan identificar función, categoría gramatical, etcétera, porque en eso estamos, tienes que ver todo el texto, porque el contexto tiene que ver mucho. No solamente la palabrita, no, todo el texto, ¿ok? Analizamos todo el texto. Bien, ahora, habíamos mencionado al inicio en la primera lámina, cuando definíamos al adjetivo, que el adjetivo sintácticamente cumple 3 funciones. Claro, modifica, complementa también. Ahora, ¿por qué el adjetivo modifica? Porque le cambia el significado al sustantivo cuando se le da una característica o cualidad, ¿no? Lo que ya había dicho, ¿no? No es igual decir pelota grande, pelota chica, pelota blanca, pelota desinflada. Ya desde el momento que tiene un adjetivo a su costado, ya modificó el significado de pelota. Ya lo modificó. Entonces, por eso te dicen acá que el adjetivo es un modificador directo, porque directamente modifica el significado del sustantivo. Y esto lo vamos a ver en la frase nominal. ¿Ok? Ahorita estamos viéndolo todo por partes, ¿no? Luego vamos a ver la frase nominal, cómo se arma. Entonces, miren, en esta oración que dice, el alumno prodigioso declamó un hermoso poema, acá ya nos han armado, ¿no? O nos han, mejor dicho,
seccionado la oración, todo esto es la oración, ¿no? El alumno prodigioso declamó un hermoso poema, todo eso es una oración, ¿no? Pero nosotros antes de entrar a oración, vamos a ir analizándolo por partes. Entonces, lo primero que estamos haciendo es analizar las frases, pero para analizar las frases tenemos que primero comprender cómo funcionan los elementos, ¿no? Hemos visto sustantivo, ahora estamos viendo adjetivo. Entonces, mira, en esta oración vemos dos frases, el alumno prodigioso y un hermoso poema. ¿Ok? Ese es el verbo, lo dejamos ahí nada más al verbo. Y estamos viendo que en la frase nominal, el alumno prodigioso, alumno es el sustantivo. Y yo he modificado el significado del sustantivo. ¿Por qué? Porque he colocado el adjetivo prodigioso. ¿Ves? Prodigioso modificó al sustantivo alumno. Entonces se cumple que el adjetivo es un modificador del nombre. Recuerda, nombre, sustantivo es lo mismo. Lo mismo pasa acá, un hermoso poema. Ahora el adjetivo aparece antes del sustantivo. No hay problema, igual lo modifica, ¿no? Un hermoso poema. Entonces ahora poema está siendo modificado por el adjetivo hermoso. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy bien, modificador directo entonces el adjetivo. Miren, por eso es que en algún momento les dije de que ya empecemos por nuestra cuenta a estudiar un poco, ¿no? De gramática, categorías gramaticales y todo lo que podamos ir adelantando. Porque si bien es cierto, en este momento estamos explicando las funciones del adjetivo, ya implica tener que explicarte que es un verbo copulativo, ¿no? ¿Por qué? Porque para entender el complemento atributo, que es una función del adjetivo, es otra función del adjetivo, ¿no es cierto? Hay que entender que es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque los complementos atributos aparecen cuando hay verbo copulativo. Entonces acá tenemos la oración, el cuento de Juan es maravilloso. Ahí está. Entonces estamos observando acá que hay un adjetivo, el adjetivo es maravilloso, ¿no? Y este adjetivo maravilloso me está dando características de quién? Del cuento de Juan, ¿no? Del cuento de Juan. Por eso se llama complemento atributo, porque me da atributos, me da características del núcleo de la frase nominal. Y si nosotros esto lo separamos en frases, esta oración la separamos en frases, esta es una frase, ¿no? Todo esto es una frase. Y es que es el núcleo. Recuerden que el núcleo de la frase nominal es siempre el sustantivo. Pero ¿por qué es complemento atributo? La única manera de que sea complemento atributo es que en esa oración aparezca un verbo copulativo. Y los verbos copulativos por excelencia, pero no son los únicos, son ser conjugados, obviamente, ¿no? El verbo ser y el verbo estar. Conjugados, ¿no? Conjugados. Puede ser fue, puede ser es, puede ser ha sido, etcétera. Entonces, ¿y cómo yo reconozco, profesora, que es un verbo copulativo? Solamente me grabo que sea o que provenga del verbo ser o estar. No, hay que analizar. ¿Por qué? Porque repito que el verbo copulativo no necesariamente es ser y estar. El verbo copulativo puede ser continuar, puede ser yacer, etcétera. ¿Y cómo me doy cuenta? Te vas a dar cuenta porque en la oración este verbo no puede ser predicado por sí solo. Necesita un complemento para que la oración se pueda cerrar. Tú no puedes decir el cuento de Juan es. No es igual a decir el cuento de Juan acabó.
Ahí yo ya cerré mi oración. Ese verbo acabó, no necesita complemento. Puede tener, claro, acabó rápido, por ejemplo, ¿no? Puede tener, pero no necesariamente, porque ese verbo es un verbo predicativo que tiene la capacidad de ser predicado por sí solo. Los verbos copulativos no tienen esa capacidad. Necesitan por eso complementarse con un adjetivo o con una frase nominal que me dé información del núcleo de la frase nominal. En este caso, la que me está dando información es el adjetivo maravilloso. Entonces, como el adjetivo maravilloso complementa el verbo copulativo, es su función ser un complemento atributo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa acá. Los niños parecen muy contentos. ¿Ves? Miren, este verbo no es ser restar, parecer. Pero ¿por qué es un verbo copulativo también? Porque date cuenta que tú no puedes decir los niños parecen. Es inconcluso. Entonces, como su característica o la característica de este verbo implica a que copule con otro elemento para que se pueda cerrar el mensaje, lo convierte en un verbo copulativo. Entonces, ¿qué se ha utilizado acá? Se ha utilizado muy contentos. Y muy contentos es adjetivo, profesora. Claro que es adjetivo. Solamente que es un adjetivo superlativo porque el adjetivo superlativo suele estar acompañado por este tipo de adverbios para intensificar, ¿no? Para intensificar su grado. Pero es un adjetivo al final, acá está, ¿no? Entonces, al aparecer un verbo copulativo también acá, este adjetivo que me da información de niños también hace la función de complemento atributo. Acá también, Ronald está tan entusiasmado, ¿no? Verbo copulativo. Tú no puedes decir Ronald está. Hay que complementar este verbo con un complemento y se le ha añadido tan entusiasmado. Adjetivo que hace las veces de complemento atributo. Entonces, estamos observando en estas tres oraciones que el adjetivo cumple la función de complemento o atributo, ya que ha alimentado o complementado a los verbos copulativos que aparecen en esas oraciones. Otra función, otro rol que cumple el adjetivo es que también puede hacer las veces de complemento predicativo. Y ahora, ¿cómo sé que es complemento predicativo? Porque tú ya sabes de que para que sea complemento atributo, obligatoriamente tiene que tener un verbo copulativo, ¿sí? Es oración. ¿Ok? El verbo principal de la oración tiene que ser un verbo copulativo. En el caso de que un adjetivo haga las veces de complemento predicativo, es porque los verbos ya no son copulativos. Los verbos, al no ser copulativos, suelen ser predicativos. ¿Ok? Entonces, yo tengo acá la oración, Emiliano conduce contento su auto. Date cuenta de lo siguiente, recuerda que analiza todo el texto. No te conformes en ver solamente una palabra. Amplía tu radar y analiza todo el texto, que se te activen todas las definiciones para que vayas a la segura y no te equivoques. Entonces, me están diciendo para empezar que el adjetivo puede tener funciones. Yo ya identifiqué los adjetivos acá, ¿no? Contento y feliz. Vemos que son adjetivos porque me están dando características de quién, de un sustantivo. Claro, mira, Emiliano conduce contento su auto. Está hablando de que el que está contento es Emiliano, ese es un sustantivo.
Anthony viaja feliz en el tren. Me está hablando de que está feliz es Anthony, que es un sustantivo, ¿no es cierto? Pero no es modificador directo porque para que sea modificador directo tendría que estar justamente ubicado de manera directa, ¿no? Como en alumno prodigioso, como hermoso poema. No es complemento atributo porque yo me he dado cuenta que los verbos que aparecen en la oración no son verbos copulativos. Entonces, como no son verbos copulativos, deben ser verbos predicativos. ¿Y cómo me doy cuenta que es un verbo predicativo? El verbo predicativo sí puede ser predicado por sí solo, sin necesidad de complemento. Emiliano conduce, yo puedo cerrarlo ahí. Anthony viaja, yo puedo cerrarlo ahí. Pero no significa de que va a aparecer siempre así. Puede aparecer también con otros elementos, como el que ha aparecido en este momento, ¿no? Emiliano conduce con texto su auto. Ha aparecido acá un adjetivo que está. Y este adjetivo, al complementar al núcleo de la frase nominal, que es Emiliano, y también de alguna manera complementa este verbo que no es copulativo, sino un predicativo, lo hace asumir la función de complemento predicativo. Igual acá, Anthony viaja feliz. Te está diciendo una cualidad de Anthony, pero si se dan cuenta, a la vez también está complementando el verbo, ¿no? También a la vez como que complementa el verbo, si se han dado cuenta. Pero ese verbo no es copulativo, por lo tanto es un complemento predicativo. Entonces, si te quieren colocar preguntas para que identifiques las funciones del adjetivo, te van a pues preguntar definitivamente este análisis, que sería tal vez lo más complejo, exagerando, de este tema, ¿no? De esta parte. ¿Ok? Entonces, a practicar eso, a tener en cuenta esto, por favor. Las funciones que cumple el adjetivo en una frase o en una oración. Ahora, acá se acuerdan, ¿no? Miren, apareció muy contentos. ¿Por qué? Porque los adjetivos pueden presentarse o tú los puedes escribir o los puedes mencionar como grados, ¿no? No siempre tiene el mismo grado el adjetivo. Puede ser que simplemente queramos dar una característica básica, puede ser que queremos comparar, puede ser que queremos exagerar un poquito, ¿no? O intensificar esa característica. Ya sea intensificar a más o intensificar a menos, pero tiene un contexto de intensificación. Entonces, estos grados del adjetivo van a llamarse de la siguiente manera. Puede ser el grado positivo y la palabra clave para que te acuerdes es su forma simple. ¿Sí? Va a dar una característica del sustantivo, pero de la manera simple. Simple. Un periodista renombrado colaboró, acá debería ser una periodista renombrada, ¿no? Bueno. Periodista renombrada, ¿ves? Mira. Acá el grado es simple, porque lo único que hace es dar una característica y punto. Si te preguntan grados, analizas grados. Muy diferente es que te pregunten clases. Si te preguntan clases, analizas clases. ¿Ya? Acá igual, colaboró en la colecta nacional. Colecta nacional, ¿ves? Me da una característica simplemente del sustantivo. Simple. Grado positivo. Grado positivo caracteriza el nombre de manera simple. Pero yo también puedo utilizar el adjetivo para comparar, ¿ok? Y si quiero comparar, yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Yo puedo comparar dándole este grado de comparativo de superioridad.
para decir que es inferior o para decir que es igual. Entonces tengo, ¿no? Comparativo de superioridad, comparativo de inferioridad y comparativo de igualdad. Entonces, cuando yo digo Carmen es más bailarina que Patty, miren, acá está el adjetivo, bailarina. Acá, obviamente, está dando características de quién, de Carmen, ¿no? Es adjetivo. ¿Cómo me doy cuenta que está en grado de superioridad? Te vas a dar cuenta que está en grado de superioridad porque utiliza estas palabras, más y qué. Carmen es más bailarina que Patty. ¿Te das cuenta? Más que. Hago una comparación entre Carmen y Patty. El adjetivo en cuestión es bailarina. Pero si yo quiero comparar dando este grado de inferioridad, ahora yo utilizaré el menos que. Menos que. ¿Ok? Entonces acá es el adjetivo puntual. ¿Y a quién estoy comparando? Estoy comparando a Jonás y a Fernando. Estoy hablando que Jonás es menos puntual que Fernando. Y cuando lo quiero hacer dando a conocer igualdad, lo mismo, pero las palabras van a ser tan como o igual que también, ¿no? Elvis es tan responsable como Javier. Responsable es el adjetivo que caracteriza a Elvis y a Javier. Solo que cuando yo utilizo el tan como, estoy indicando que el grado es el mismo para los dos. Tan responsable como Javier. A diferencia de inferioridad, que es menos puntual que, o superioridad, que es más bailarina que. ¿Ok? Entonces, recuerda, grado positivo, forma simple, grado comparativo, comparo, contrasto. Hay palabras clave, superioridad más que, inferioridad menos que, igualdad tan como o igual que. Tenemos otro grado más, miren, el superlativo. El superlativo tú lo puedes emplear de dos maneras, ¿ok? Puedes emplear el superlativo relativo o puedes emplear el superlativo absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesora, entre el superlativo relativo y el superlativo absoluto? La diferencia está en que el relativo tiene un límite. Por eso es que acá dice, expresa la cualidad dentro de un rango, dentro de un grupo, dentro de un ámbito. El absoluto expresa una característica en su más alto grado. Más alto, más alto. ¿Ok? Entonces, tiene que haber, de hecho, una palabrita en la oración en donde se esté utilizando un adjetivo superlativo relativo, una palabrita que me esté indicando ese límite, ese grupo, ese ámbito, ¿no? Cuando yo digo, Gabriela es la menos tardona del salón. Acá, ¿cuál es la palabrita que me va inmediatamente hacer que me dé cuenta de que se trata de un superlativo relativo porque marca un límite? ¿Cuál, chicos? Gabriela es la menos tardona del salón. Ya sabemos que tardona es el adjetivo.
¿Cuál es esa palabrita que se nota en el contexto del mensaje que me marca un límite? Gabriela es la menos tardona del salón. Del salón. ¿Cuál? Esta, no, mira. Claro, acá está el ámbito, el grupo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me indica? Que se trata de un superlativo relativo. Pero ojo, tiene que verse también eso de superlativo, ¿no? Tiene que verse también ese grado intensificado, ¿sí? La menos tardona. Entonces está acompañado de un adverbio que me está indicando ese grado de intensificación. Con esto yo estoy intensificando diciendo que es la menos, ¿no es cierto? Tardona y relativo porque marco aquel límite del salón. Acá, ese velerista es el más, también intensifico, pero ahora no dándole una ascendencia más exitoso, y acá está mi límite del Perú, acá está mi rango. Entonces, ambos ejemplos nos están mostrando los adjetivos superlativos relativos porque me están dando una característica del sustantivo dentro de un ámbito, dentro de un ámbito. ¿Ok? Ahora, el superlativo absoluto, el grado más alto, no hay límite. Ya no hay ese grupo, ese ámbito en donde se maneja, ¿no? Esta intensificación. Acá no hay límite. Entonces, estos sustantivos suelen aparecer con la presencia de sufijos que justamente le dan esa intensidad, ¿ok? Mira, me refiero a los sufijos sin y -ing. Yo te hablo de esto y tú ya entiendes porque tú ya has visto la clase de morfología, ¿no es cierto? Entonces, tú escuchas sufijo y dices, ah, ya sufijo es un morfema, que se añade al final del examen. Claro, la única manera de que el adjetivo fino, ¿no? Se vea en ese grado absoluto es que lo hayan escrito teniendo en cuenta el morfema ising. Aquí está, ¿no es cierto? Finísimo. Entonces me están diciendo que este traje es finísimo. Acá también, miren, a pesar de su sueldo paupérrimo. Sueldo, sustantivo, característica, paupérrimo. Este errín es un sufijo que está dentro del vocabulario superestándar. No lo suele usar muchas personas, repito, porque está dentro de ese grupo de lenguaje, ¿no? Recuerden el subestándar, que vienen ahí las jergas, lo coloquial, el estándar, que es lo que propendemos nosotros al aprender este curso, aplicar reglas, ¿no? Que se sujeta a las normas en la RAE, y el superestándar, que ya utiliza un lenguaje bastante culto. Entonces, este erring también intensifica y esta palabra significa muy pobre, muy pobre, muy pobre. Entonces, estamos también acá ante dos adjetivos superlativos absolutos. Acá, ¿no? Jesús es tan aplicado. Ahora,
no necesariamente todos los adjetivos tienen que tener ising y erring para darle este grado de superlativo absoluto. También pueden aparecer con otra palabra que ayude a esta intensificación. Entonces acá se han utilizado adverbios, ¿no? Mira, Jesús es tan aplicado. Su nota fue muy buena. ¿Se dan cuenta? En el examen de admisión obtuvo un óptimo. Esta palabra no ha necesitado de los sufijos ising ni erring. Esa palabra no ha necesitado de los adverbios mucho, muy, tan, bastante, demasiado, porque este tipo de palabras ya tienen de manera intrínseca este grado superlativo absoluto. ¿Sí? Óptimo, o sea, el mejor, ¿no? Acá, el juez supremo, o sea, el principal de los principales, ¿no? Entonces, hay palabras que ya tienen esa carga de superlativo en su propia semántica. Entonces, acá, el sustantivo juez, ¿sí? Está siendo calificado por supremo en su máxima expresión, por lo tanto, es un superlativo absoluto, porque además vemos que no hay rangos, no hay grupos o ámbitos, como en el caso de los relativos. ¿Sí? Acá, miren, podemos ver esa comparación de lo que he mencionado en el cuadrito. Miren, adjetivos en sus 3 grados, positivo, comparativo y superlativo, ¿no? Mira, un positivo, el grado simple, grande. Comparativo, podemos usar la palabra mayor, pero con las palabras clave, como te dije, es tan mayor como Juan. Y la palabra máximo tiene ya esa carga de superlativo. Entonces, si yo no uso ising, erring o un adverbio que lo acompañe, hay palabras que tienen esa carga de superlativo, ¿no? Como mínimo, como óptimo, como pésimo, como supremo, como ínfimo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos con un ejercicio para ver cómo se está entendiendo la clase. 2 ejercicios. Vamos a, entonces, a correlacionar en el uno y en el otro, en el otro vamos a escribir o vamos a mencionar en el chat el grado del adjetivo, ¿ok? Entonces, la pregunta 1 dice, correlaciona el adjetivo subrayado de los enunciados con su función correspondiente y luego señala la alternativa correcta. Entonces, primero relaciona, fíjate el tipo de adjetivo que está modificando, que está complementando. Mire el verbo también como te enseñé. Relacionas y luego me dice la respuesta en el chat. Y acá simplemente hay que detectar primero al adjetivo y luego colocamos el grado. No confundir clases o tipos con grados. Clases o tipos, recuerden que son los explicativos, especificativos y epítetos. Y los grados son el grado simple, el grado comparativo y el grado superlativo. ¿Ok? A ver, ¿cómo te va ahí? Pregunta, ejercicios número 2, pregunta 1 y 2.
Ok, Joseph ya está resolviendo las preguntas, ya tiene una respuesta. Joseph, muy bien, Joseph. A ver, otra respuesta. Ah, miren, Rodrigo. Ok, Rodrigo ya hizo las dos. A ver, chicos, ¿quién más tiene más respuestas? Muy bien, chicos, felicitaciones por las participaciones. Vamos a verificar entonces esa relación, esa correlación correcta. Bien, dice, Daniela llevó un regalo hermoso con un lazo. Ok, ya detecté, bueno, ya acá, cuando a mí me subrayan la palabra analizar, el grado de dificultad es menor, ¿no? Porque ya me están diciendo ese es el adjetivo. Hubiese estado de repente un poquitito, un grado un poco más difícil. No, no es difícil realmente la pregunta, si no lo hubiesen subrayado. Pero y bueno, acá ya me han dado una ayudadita. Yo ya sé que el adjetivo es hermoso. Ahora, ¿qué función cumple este adjetivo? Vemos que está modificando al sustantivo regalo. Entonces, si está modificando, el 1 estaría con el B, ¿no? Vemos ahora el siguiente. Ariana estuvo entusiasmada con su ascenso. Acá no vemos una modificación directa. Acá está el adjetivo que indudablemente está hablando de Ariana. Y además veo que el verbo es un verbo copulativo. Y cuando el adjetivo complementa a un verbo copulativo, claro, porque tú no puedes decir Ariana estuvo. Necesita copular, ser complementado. Y en este caso está complementándose con el adjetivo. ¿Y qué me dice la teoría? La teoría me dice que cuando el adjetivo complementa el verbo copulativo, está haciendo las veces de complemento a atributo. Entonces la 2 sería A y la 3, esos niños juegan contentos en el parque. Contentos también es un adjetivo. Me está dando información del sustantivo niños. Pero está complementando ahora no a un verbo copulativo, sino a un verbo predicativo. Me da información de niños y también de alguna manera del verbo jugar. Entonces, este hace las veces de complemento predicativo. Quiere decir que la respuesta correcta sería 1B, 2A y 3 casa. Dedo. Muy bien a los que han respondido dedo. ¿Ok? Bien a los que han respondido dedo. Y en la pregunta 2 me dicen escribe al lado derecho su función. Entonces, a ver acá. Tengo que detectar
el adjetivo, ¿no? Aquel futbolista corría, no, perdón, el grado, no sé por qué dije función, el grado en el que se presenta el adjetivo. El grado, grado. Entonces acá no me han subrayado el adjetivo, yo lo tengo que identificar. Aquel futbolista corría tan rápido como su rival. Rápido, adjetivo. Miren qué palabras aparecieron acá. Tan como. Tan como. Están comparando, sí, al futbolista con el rival. Es un grado comparativo de igualdad. Comparativo de igualdad. Acá, ese potaje está buenísimo, ya que Elvia lo preparó. Ese potaje está buenísimo. Ah, acá yo encontré el adjetivo y este adjetivo tiene además el sufijo isin, que suele estar en los grados superlativos, ¿no es cierto? Entonces se trata de superlativo absoluto, porque además no veo ningún límite ahí. No hay ningún límite, ¿no? Acá fue ovacionado por ser el más carismático. Acá está el adjetivo que es carismático y aparece con este adverbio, miren, que intensifica. No es carismático, sino es el más carismático. Y acá también estoy ante un superlativo, pero miren lo que acá hay acá, del grupo, del grupo. Acá hay un límite. Entonces es un superlativo relativo. Acá este artículo fue más interesante que el anterior. El adjetivo es interesante y está acompañado por el más. Pero también por el que y veo una comparación. Este artículo fue más interesante que el anterior. Entonces están comparando al artículo con el anterior. Más que me indica comparativo de superioridad. Acá está el adjetivo. Y aquella impresora es menos antigua que la Lacto. Otra comparación y ahora tengo las palabras menos que. El adjetivo es antigua y se está comparando a la impresora con la Lacto. Entonces tengo acá un comparativo de inferioridad. Felicitaciones entonces al esfuerzo de la resolución. Bien, Rodrigo, bien, Joseph, sí, por el intento y me alegra mucho que hayan coincidido, ¿ya? Me alegra mucho porque se está entendiendo. Vamos entonces a continuar con frase nominal parte 2. Ahora, en la frase nominal, no solamente intervienen los sustantivos, en la frase nominal intervienen también los determinantes, ¿no? Recuerda, en una frase nominal, la palabra más importante, ¿sí? En una frase nominal, la palabra más importante es el sustantivo. ¿Ok? Sustantivo. ¿No es cierto? Ya está, mira. Voy a borrar un ratito esto para utilizar este ejemplo. Bien. Ahora, hemos visto que también en una frase nominal aparecen adjetivos y también aparecen determinantes. ¿Sí? Determinantes. El sustantivo, que es la palabra más importante y es el núcleo. Y aparecen los adjetivos.
Ahora, los determinantes no solamente son los artículos, nada más, ¿no? Hay una clasificación de los determinantes. El artículo tiene sus clases y además tenemos los posesivos, los demostrativos, tenemos también los cuantificadores, tenemos los cuantificadores que pueden ser de diferentes clases también, ¿no? Cardinales, ordinales, múltiplos partitivos y los indefinidos. Entonces, observa que los determinantes artículos se clasifican en definidos y en indefinidos. ¿Sí? Y estos determinantes se llaman así porque determinan al sustantivo. No es igual decir la vecina a decir una vecina, a decir dos vecinas, a decir esa vecina, a decir alguna vecina. Se dan cuenta que también modifica también al nombre, ¿correcto? Lo determina. Entonces, hay que reconocer los determinantes que se pueden aparecer en nuestras frases nominales. Puede ser que se te aparezcan artículos. Si tú ves que el artículo es el, la, los, las, obviamente está dándole una característica de conocido a ese sustantivo. ¿Ok? No es igual decir la profesora a decir una profesora. El artículo indefinido, que puede ser un, una, unos, unas, le da un carácter de desconocido, de no identificable. ¿Correcto, chicos? De no identificable. Está. Ahora, también tenemos el artículo neutro, ¿sí? Lo maravilloso, lo malo. Entonces, acá mucho ojo, porque algunas palabras, algunas personas, perdón, dicen maravilloso, adjetivo. Claro, si tú lo analizas así de manera individual, que ya te he dicho que no hagas. Ya te he dicho que tú analizas todo el texto, todo el contexto. Entonces, si tú lees esto y dice, lo maravilloso es su felicidad, te das cuenta que maravilloso no es adjetivo. Maravilloso acá es un sustantivo. ¿No es cierto? Mira, está siendo determinado por el lo, por el determinante artículo lo. Los artículos tienden a sustantivar palabras de otras categorías gramaticales que no necesariamente sean sustantivos. Entonces, tú ves la presencia de un artículo que determina, especifica algo, esa palabra ya tiene carácter de sustantivo. Los sustantivos suelen aparecer con determinantes. No te olvides. ¿Ok? Entonces acá la palabra malo tampoco es adjetivo. Es un sustantivo. ¿Ves? Este lo ha sustantivado. Lo maravilloso es su felicidad, lo malo es ver tanta injusticia. No es igual a esto, ¿no? Ahí viene por eso el análisis. No es igual a esto, ¿no? El día maravilloso será mañana. ¿Ves? Acá maravilloso sí es adjetivo, porque está modificando. Y acá el artículo, él, determina al sustantivo día.
¿Ves? Pero acá no. Acá con malo, a ver, ¿no? Por ejemplo, el niño malo. El niño malo. No, el hombre malo, mejor. El hombre malo se cayó. Acá malo sí es adjetivo, porque modifica el sustantivo hombre. Y vemos acá la presencia de un artículo el, que determina también al sustantivo. Entonces, eso tienes que analizar también tú. Y reitero que los artículos tienen esa capacidad de sustantivar palabras, que no son sustantivos. Ahora, si te dicen cuantifica, identifica, contabiliza cuántos determinantes hay en este texto, tú también tienes que tomar en cuenta estos determinantes, mira, del y al, porque son determinantes contractos, o sea, el del nace de la preposición de más el artículo el. Entonces, acá, ¿qué tengo? Yo tengo un determinante artículo y preposición también, pero si me están pidiendo que analice artículo, artículo. Diferente, si me dicen preposición, también diré que es una preposición. Pero estamos ahorita en el tema de ubicar determinantes. Lo mismo sucede acá. Al, que es un determinante contracto, nace de a, de la preposición a más el artículo el. Entonces, tengo acá determinante, sí tengo. Está contracto acá. Entonces, tú tienes que también contabilizarlo si te piden, ¿no? Que busques determinantes, la mayor cantidad de determinantes en el texto, tienes que también contarlos. Claro, tienes que ver, siempre miramos que ese determinante esté especificando un sustantivo. Siempre. ¿Ok? Por ejemplo, este de acá no es determinante. Este de acá es pronombre. Profesora, pero si es lo y acá hay lo. Sí, pero es que, mira, no está determinando ningún sustantivo, está reemplazando a alguien. Lo vio, está reemplazando a él, a una persona. Entonces, ¿qué significa? Que ese lo está haciendo las veces de pronombre. Por eso es que es importante analizar todo el conjunto y ver su función, ver qué rol está haciendo, porque si yo lo analizo solito, mecánicamente digo, ya, lo determinante, lo marco y digo que ese es, y no es así. Entonces tú tienes que chequear. Y además, los pronombres suelen siempre estar con los verbos. Los determinantes suelen estar con los sustantivos. Acá también, mira, al aula. Sustantivo aula. Acá tengo un pronombre, mira, pero está implícito acá, ¿no? Llamarlo. Los pronombres también suelen estar pegados al verbo. Pegados al verbo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que practicar la sintaxis de tal manera que no te confundas al momento de ver la función que está cumpliendo esa palabra. Ahí radica, porque ¿qué te van a poner para complicarte un poco la pregunta, para elevar el grado de dificultad de la pregunta? Te voy a poner un texto en donde hayan varios lo, ¿no? Y en donde algunos lo hagan de determinantes y algunos lo hagan de pronombre. Entonces, si el estudiante realmente entendió el tema, se va a dar cuenta. Si no se da cuenta, le falta todavía entenderlo más. Entonces, quiere decir que van a ganar mayor puntaje en el examen las personas que sí comprendieron más el tema. ¿Te das cuenta?
Muy bien. Entonces, esos son los determinantes artículos. ¿Ok? ¿Qué otros determinantes hay? Tenemos los determinantes posesivos. Recuerda y reitero, los determinantes siempre están especificando, determinando a los sustantivos. ¿Ok? Siempre a los sustantivos. Siempre a los sustantivos. Ahora, el determinante posesivo me indica pertenencia, ¿no? Nuestros estudiantes, investigaciones mías. El demostrativo que me indica, señala, localiza, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar determinantes demostrativos de cercanía, de distancia media y de lejanía. Aquel alumno está lejos, ¿no? Está lejos aquel alumno. Gerente está cerquísima, cerquísima. Eso también te pueden tomar en el examen, no necesariamente que sea identificar, sino que sea de precisión léxica, o sea, que hayas utilizado bien los determinantes. Porque de repente yo te digo, a ver, aquel árbol me da sombra. Si yo digo, chicos, aquel árbol me da sombra, ¿he utilizado bien el determinante demostrativo aquel? Aquel árbol me da sombra. ¿He utilizado bien el determinante demostrativo o no? Porque uno lo escucha y parece bien, ¿no? Aquel árbol me da sombra. Ah, ya hay un árbol que le da sombra. Pero desde el contexto lingüístico, ¿está bien utilizada esa palabra? No. Porque si yo digo aquel árbol me da sombra, significa que el árbol está muy cerca. Lo más adecuado es que haya utilizado este árbol me da sombra. Porque este es un determinante de cercanía y aquel de lejanía. Y es imposible que algo que está lejos me dé sombra. ¿No es cierto? Salvo que sea un gigante. Entonces, también se trata de utilizarlos de manera adecuada. Otros determinantes, y ojo, acá también lo mismo que lo anterior. Mucho cuidado que confundas determinantes posesivos o determinantes demostrativos con los pronombres. Acá al ojo, tú puedes ver que nuestros es un determinante porque está especificando, ¿no? Determinando estudiantes, ¿no es cierto? Igual acá han publicado muchas investigaciones mías. Aquel alumno, el gerente este. Pero en este caso de acá, mira, mira, acá ya no hace de determinante. Acá vemos que son pronombres, ¿no? Pronombre, pronombre. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso porque el determinante siempre especifica o determina a un sustantivo. Igual acá, ¿no? A ver, por ejemplo, acá. Con los posesivos también te puedes confundir, ¿no? Son mías. Son mías, ¿no? Nuestros son.
¿Ves? Es diferente decir acá son mías. Inmediatamente esto es un pronombre. No está modificando a ningún sustantivo. Pronombre, está reemplazando, ¿no? Nuestros son, reemplaza. Pero acá cuando yo digo los nuestros son acá, sí es determinante. Perdón, sí es sustantivo, ya que es el determinante artículo. ¿Te das cuenta? Ese es el verbo. Y acá tenemos a un adjetivo. Entonces, eso es lo que tienes que analizar. Ahora, otros determinantes, los cuantificadores, todos aquellos que te dan cantidad. Ahora, las cantidades no siempre se dan de la misma manera. Pueden ser que algunos determinantes cuantificadores me den cantidad exacta, otros me den un orden, una sucesión, otros me indiquen división, otros me indiquen multiplicación. Dependiendo de lo que me indique, ese cuantificador estará dentro de una clase. Si me indica una cantidad exacta, como por ejemplo 2 árboles, ¿no? 29 días, son cardinales, ¿no? Todos esos son cardinales. Un librero, 21 libros, 29 días, 87 docentes. Cantidad exacta. Si el cuantificador me indica un orden, son ordinales, este es su propio nombre. Ordi viene de orden. Primer capítulo, novena edición, 12º periodo. Un orden. Tú tienes que ver que en esa oración, ese cuantificador me está indicando un orden y yo digo, ya, ordinal. También ese cuantificador me puede estar indicando que ha habido una multiplicación, claro, porque no es igual decir 3 a decir triple. No es igual decir 2 a decir doble. ¿Ok? Recuerda, siempre determinando a un sustantivo. Y así sucesivamente, duplo. Y miren, también puede cambiar de género. ¿Ok? Recuerden que tiene que tener concordancia con el sustantivo, el adjetivo y el determinante. Tú no puedes decir los gatos, ni el gatos. Tiene que tener una concordancia de género y número siempre. Bien, sextuple, octuple, etcétera, ¿no? Partitivos, división. ¿Ves? Medio panetón, novena parte, media manzana. Siempre con el sustantivo. Ahora, acá te están señalando lo siguiente, te están haciendo notar lo siguiente, ¿no? Que del 29 para arriba, tú puedes utilizar también el cardinal con 2 palabras, ¿no? 20 y 9, por ejemplo, 20 y 1. Pero a partir del 30, perdón, al revés. A partir del 30 se representa con 2 palabras. Con 2. Del 29 para arriba con una palabra. 29, 21, 21, etc. Pero a partir del 30, 31, 43, 87. Bueno, acá 300 es uno solo, ¿no? ¿Ves cómo cambia el género? Mira.
2, 300, 300. ¿Correcto? Y los cuantificadores a veces también los utilizamos de manera indefinida, o sea, no sabemos exactamente la cantidad, sabemos que se trata de una cantidad, pero no sabemos exactamente cuál es la precisa. Entonces, estos se llaman cuantificadores indefinidos. Porque la cantidad es imprecisa. Entonces, yo puedo decir otros, otras, todos, todas, ¿no? Puedo decir bastantes, los demás, ¿no? Demás, varios, pocos, pocas. Acá en la oración, ¿ves? Muchos decanos, acá está el determinante cuantificador indefinido porque no me dicen cantidad exacta, que está especificando el sustantivo decanos. Y acá también tenemos a otro cuantificador indefinido que está especificando el sustantivo ambientes. Acá tenemos otro determinante, pero este determinante es un artículo, ¿no? La reunión. Ese es un artículo que ya lo hemos visto anteriormente. Y este artículo determina al sustantivo reunión. Acá también tenemos otros, como ciertos inquilinos. Ahí está el sustantivo inquilinos. Demasiados problemas. Y acá también tenemos otro artículo, el, pero obviamente acá el artículo que trata solamente de carácter conocido o desconocido, ¿no es cierto? Mientras estos indefinidos indican cantidad imprecisa. Indefinidos, indefinidos. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces el ejercicio. Dice, los determinantes se clasifican en artículos demostrativos, posesivos y cuantificadores. De acuerdo a lo mencionado, elija la opción en la que se observa más determinantes demostrativos. Te están pidiendo, sí, tienes que identificar todos los determinantes, obviamente, pero te están diciendo que elijas la opción en donde hay más determinantes demostrativos. Solo demostrativos. Recuerda que los demostrativos son aquellos que señalan, ¿no? Sí, localizan al sustantivo. Puede ser de cercanía, distancia media, de lejanía. Recuerda que son este, esta, ese, esa, ese, aquel, aquella, aquellos. Bien, entonces vamos a buscar los determinantes demostrativos. Y otro ejercicio más, y luego pasamos a desarrollar la práctica. A ver.
Muy bien, Rodrigo, muy bien, Ariana. Ellos ya tienen una respuesta. Para ellos la respuesta es beso. Se pidió que se hallara la mayor cantidad de determinantes demostrativos. Entonces, ellos indican que en el enunciado B hay más determinantes demostrativos. Vamos a ver entonces. Dice, en la A, aquella ocupó el 12º lugar de la maratón. Aquella no, ese es pronombre. Acá, ¿no? 12º, pero es que de acá es un cuantificador. Acá este es un artículo. Luego en la B, siempre especificando, siempre ustedes siempre miren que estén realmente especificando el sustantivo. ¿Ya? Esas damas, ¿no? Acá miren, esas, demostrativo, acá está el sustantivo, solicitaron más de aquellas, demostrativo, y acá está el sustantivo. O sea, acá 0 demostrativos, acá hay 2. Aquella, acá no, acá es un pronombre, le había invitado media, acá tenemos cuantificador, acá tenemos artículo, ¿no? No hay demostrativos. Ahijado mío, acá tenemos un posesivo. La educación, acá tenemos un artículo. No hay demostrativos. Y acá ese y aquel, ya recordaron que hoy es la evaluación. No hay demostrativos tampoco. Por eso es que la respuesta es beso. Muy bien, chicos. Excelente. Me ha gustado de que no, se hayan dado cuenta que en otras alternativas, los que tal vez parecían ser demostrativos estén haciendo las veces de otras categorías, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, aquella ocupó, se trata de un pronombre, ¿no? Aquella le había dado, se trataba de un pronombre. Ese y aquel se trataban también de pronombres. No se confundieron, qué bueno. Vamos con la siguiente y última pregunta. Dice, los determinantes y los adjetivos funcionan como modificador directo en la frase nominal. Estos deben establecer concordancia en género y número con el sustantivo. Teniendo en cuenta ello, señale el enunciado que presenta uso correcto de los adjetivos y los determinantes. Entonces, desde el momento que en la introducción me están dando esto, ¿no? Deben establecer concordancia en género y número con el sustantivo, tanto determinantes como adjetivos tienen que estar en género y en número, ¿sí? Igual que el sustantivo, el mismo género, el mismo número con el sustantivo. Y cuando me preguntan, después de haberme dado esa introducción, teniendo en cuenta ello, señala el enunciado que presenta uso correcto de los adjetivos y determinantes, yo voy a chequear también esto de acá, ¿no? Voy a chequear esto, la concordancia. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a mirar qué enunciado presenta uso correcto de los adjetivos y los determinantes. A ver, chicos.
Chequeemos nuevamente los cuantificadores, ¿sí? Para que se acuerden, tenemos los cardinales, los ordinales, los múltiplos, los partitivos. Recuerden que tanto el género como el número debe cambiar si el sustantivo está en un género o número determinado. Recordemos además que a partir de 30 se representen dos palabras. Observen cómo se han utilizado los ordinales. Recordar que los ordinales se utilizan para señalar orden o sucesión, pero además observa en rojo, ¿no? Los flexivos que deben utilizarse y que deben, cómo deben presentarse. Observen, miren. Los ordinales, mírenlos. Decimosegundo, ¿no es cierto? ¿Ves? Decimosegundo, el sufijo de segundo es el que cambia, ¿no? A masculino. Decimosegundo lo puedo utilizar separado y ambos van en masculino. O utilizo 24ª, todo junto en una palabra y solamente la A va en femenino, ¿sí? O utilizo 24ª por separado y ambas, ¿no? Van con el sufijo en femenino. Luego fíjense los múltiplos, recuerden que es en contextos de multiplicación, y los partitivos, ¿sí? Es en contexto de fracción y siempre tiene que estar al lado de un sustantivo. Bien. ¿Tenemos alguna respuesta? Bien, entonces acá estamos observando, ¿no? En Ernestina ha comprado la 22ª edición. Cuando es con una sola palabra, ¿sí? Esto debería figurar como 22ª, ¿no? Claro, sí está bien acá, es femenino igual que acá, pero siempre en una sola palabra se dice 20º, ¿ok? Entonces acá no está utilizado bien. Luego se celebrará el 15º aniversario de la empresa. Pareciera que sonara bien. Es más, a veces hablamos así, pero aniversario me indica una sucesión, un orden. O sea, ha habido un primer, un segundo, un tercer aniversario. Entonces la palabra más adecuada es un cuantificador ordinal, ¿no? 15º. No un partitivo, sino un ordinal, ¿no? 15º. Luego le repartieron la 15ª parte del pastel. Ya acá parte me indica fraccionamiento. Partes en femenino. También en femenino eso parece estar bien. En esos comicios electorales se encontró el ánfora medio vacío, que es un adjetivo, ¿no? Entonces acá debería decir media, ¿no es cierto? Y asistieron la talentosa Fernanda y Gonzalo, son dos sustantivos, los talentosos, ¿no? Entonces nos quedamos con la respuesta casita. Muy bien, chicos. Vamos entonces ahora sí a resolver lo que tenemos en la práctica de los minutos que nos queden.
Ya sabemos igual que tú puedes ingresar a consultas académicas y le puedes hacer al profesor diferentes preguntas de alguna duda que hayas tenido en esta semana 9 o de repente en alguna otra semana diferente. Las consultas académicas tienen esa razón o esa función de responder dudas de los diferentes temas de las semanas realizadas o algún tema referido al curso del lenguaje. ¿Ya? Bien, entonces, tenemos la pregunta 1. Voy a acomodar bien esto. Muy bien. La pregunta 1 dice así. Los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos a los que acompañan. De acuerdo con ello, en el enunciado Google anunció que en la próxima, vamos a ir subrayando el enunciado, ¿sí? Google anunció que en la próxima semana adolescentes de todo el mundo que cumplan con la edad mínima para administrar su propia cuenta Google podrán acceder a Gemini. La compañía ha implementado medidas de protección y se ha asociado con expertos en seguridad y desarrollo infantil para garantizar el uso responsable y seguro por parte de este grupo demográfico. Que te están preguntando que halles todos los adjetivos que encuentres, ¿no? Dice, la cantidad de adjetivos asciende a, entonces tienes que buscar todos los adjetivos y luego decir cuántos hay. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ir chequeando los adjetivos. Bien, dice, Google anunció que en la próxima, adjetivo que está, mira, modificando a semana, adolescentes de todo el mundo que cumplan la edad mínima, que está modificando a sustantivo edad, para administrar su propia cuenta. Propia, modifica cuenta, ¿sí? De Google podrán acceder a Gemini. La compañía ha implementado medidas de protección y se ha asociado con expertos en seguridad y desarrollo infantil. Infantil, que modifica desarrollo, para garantizar el uso responsable, responsable que modifica uso, y seguro, seguro que también modifica uso, por parte de este grupo demográfico y demográfico que modifica a grupo. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La respuesta es casita. Vamos con la pregunta 2. Dice, el adjetivo es la palabra que aporta información objetiva y subjetiva acerca del nombre, el cual modifica. Te están dando un poco de teoría para que te acuerdes. Es de 3 clases, especificativo, explicativo, epíteto. Tú te acuerdas de las palabras clave inmediatamente, ¿no? Especificativo, inmediatamente objetivo, explicativo, subjetivo, epíteto reiterativo. Dicho esto, señalen los enunciados que presentan solo adjetivos especificativos. Solo. Ahí está esa palabrita importante, solo especificativos. ¿Ok? Entonces, como yo ya sé la teoría, especificativos son aquellos que me indican objetividad, ¿no es cierto? Entonces dice, un ancla antigua de la época romana fue hallada en el país de Italia. Tenemos acá antigua, que está modificando a ancla, que modifica época. Ay, no hay más ahí. Se desveló un embalsamiento espectacular de humanos y animales. Espectacular no es especificativo, por eso no lo voy a subrayar. Es explicativo, ¿no es cierto? 3. Los papiros de Herculano son 800 pergaminos griegos carbonizados. Acá mira, griegos, modifica pergaminos y también carbonizados, ¿no?
Y luego en ese país se anunció un terrible enfrentamiento. Ese de acá tampoco lo voy a subrayar terrible porque es explicativo. Y una guerra civil. Bueno, acá tengo un... La pregunta es solo. Entonces, tengo acá en la 1 y tengo también en la 3. Solo. Esa vendría a ser por eso la respuesta. Besito. Vamos con la pregunta 3. Acá funciones, ¿no? Análisis. Nos están diciendo que marquemos la alternativa que correlacione correctamente cada adjetivo de los enunciados con sus funciones correspondientes. Entonces, a ver acá, el archivo dañado ya ha sido cambiado. Bien, entonces estamos viendo que dañado modifica archivo, ¿no? Luego, ayer el bus llegó dañado a su destino. Mire, tenemos nuevamente dañado, pero no hay una modificación directa. Sin embargo, me está dando características de bus. Y además estoy viendo un verbo predicativo. Entonces se trata de un complemento predicativo, ¿no? Ah, no lo estamos subrayando acá. No lo estamos, acá es así. Esto sería así. Bien, y si analicé bien los anteriores, de hecho que se trata esta de del que queda, ¿no? Pero vamos a verificar igual. La pieza de aquella lacto está dañada, nuevamente dañado, mira. Pero ahora acá hay presencia de un verbo copulativo y claro, está modificando al acto. Se trata de complemento atributo. En este sentido, la respuesta sería 1 casa, 2 beso. No. A ver, 1 casa, ¿no es cierto? Modificador directo, que estamos bien. Complemento predicativo, probablemente está en la A acá. Acá había una confusión en el orden, ¿ya? Y el atributo está en la B. CAB, esa es la respuesta. ¿Ok? 1 casa, 2 Ana y 3 beso. Ya, acá la solución ha habido simplemente una confusión en el orden que suele darse con las viñetas. Bien, son las 8, no hay más tiempo. Vamos a dar las respuestas. 4 dedo, 5 casa, 6 enano, 7 enano, 8 dedo, 9 casa, 10 Anita, 11 beso, 12 casa y esas son las claves. Muy bien, chicos, cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense.